La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Señora Joana Terés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Bien. Tú nos anuncias que debíamos haber cobrado hace unas pocas horas o tenemos pendiente la nómina de abril. En breve, claro que sí. Llegas a primero de mes y, oye, yo te veo y digo, ostras, ¿he cobrado o no he cobrado? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Con día caluroso, bien. Con tus... Bueno, hablábamos antes de darte entrada de que la operación Bikini a lo mejor llega un poco tarde ahora, ¿no? En mayo. Sí. ¿O hay tiempo todavía? Bueno, es que la operación Bikini, uno de los renglones de ella es que vas tarde, por lo tanto... Vas tarde, ¿no? Sí, ahora exacto. ya. Sí. Ahora... Entonces, se puede hacer en mayo igualmente. Mi duda estaba en hacer el programa sobre la operación Bikini o sobre comedores escolares, pero es cierto que más personas me han dicho, habla de los comedores escolares. Así Sí. que hemos dejado la operación Bikini para otra vez. Para otro día. Me parece más interesante, comedores escolares y la necesidad, ¿no?, que hay desde ahí, desde el comedor escolar, intentar concienciar a los chicos que no es fácil, de que hay que comer bien. Exacto. Bueno, quizá no tanto a los estudiantes, sino yo creo que a la población en general. Seas papá, mamá o no, ¿vale? Sí, a la población sí, en general. Sí. Correcto. Así que vamos a hablar, bueno, de este nuevo Real Decreto que salió el mes pasado, en abril. A ver, cuéntanos. Bueno, pues este Real Decreto es para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. ¿Qué se quiere con ello? Pues se quiere que los centros escolares aseguren el consumo diario de vegetales, entre ellos se incluyen las frutas y las verduras frescas, se ofrezca más pescado y más legumbres y se eliminen esas bebidas azucaradas de lo que son las cafeterías. Ahora vamos a los puntos concretos, ¿vale? Entonces, esta nueva normativa lo que quiere es garantizar que se sirvan semanalmente 5 comidas saludables en todos los centros escolares de España. Es cierto que no había ninguna legislación me como extraña, esta. En España que no haya legislación sobre algo, a mí me extraña. Así previa no había, Ya, ¿vale? hay más como leyes que... lo que esta ha salido. Por lo que al final cada comunidad autónoma pues hacía lo que podía, quería y así se hacía, ¿vale? Ahora, a partir de ahora y cuando se ponga en vigencia esto, pues las comunidades autónomas tendrán que velar por su cumplimiento de la manera que se les diga. Es cierto... Porque recordemos que son las competentes en educación, por tanto, ahí entran los comedores escolares. Sí, ahí está. Entonces, quiero dejar claro, antes de empezar con este nuevo Real Decreto, que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene desde hace años una guía de comedores escolares cuya normativa se asemeja mucho en muchos de los puntos que ahora nos dicen desde el gobierno que tienen que tener esas guías. Gobierno central, es decir, que ya teníamos algo. Sí. Por lo menos en Aragón. Por lo menos ¿no? en Aragón trabajábamos sobre una guía que está bastante bien hecha. Todo se puede mejorar, desde luego, pero estaba bastante bien hecha teniendo en cuenta los puntos que ahora mismo nos han dicho. Bueno, entonces, voy a hacer un resumen de los puntos más importantes. El primero es dónde se implanta este Real Decreto. Pues en los centros educativos públicos, centros concertados y centros privados que impartan educación infantil, primaria, educación especial, la ESO, bachillerato o ciclos formativos o de formación profesional de grado básico o medio. Todo menos universidades, sea público, concertado o privado. Exacto, ¿vale? Cuando sabemos el dónde, ¿vale? Hay unos criterios nutricionales. Voy a decir unos pocos. El primero de ellos es que la cantidad o una gran cantidad de verduras y vegetales que se ofrezcan deben ser de temporada, concretamente el 45%. Y hay un porcentaje del total del coste de ese menú que van a obligar a que sean productos ecológicos. Ese porcentaje es un 5%. Bueno, tampoco se han vuelto locos, No, ¿no? pero bueno, ya lo implantan ahí. Otro punto importante pues es que dentro de estos criterios nutricionales se dará prioridad a unas técnicas culinarias sencillas. ¿Cuáles son?
utilizar el horno, la plancha, el hervido, los típicos sofritos de la cultura española. Hay un punto que prohíbe algo, que es la prohibición de venta, tanto en máquinas expendedoras como en todas esas cafeterías que muchos de estos centros tienen. Se prohíbe o se prohibirá la venta de estas bebidas tan azucaradas y estos productos comestibles que van cargados de grasas saturadas y llenos también de azúcares. Todo esto quedará prohibido tanto en máquinas expendedoras como en la propia cafetería del Es decir, centro. la Coca-Cola varia y después estos pastelitos y estas galletas y estas cosas, ¿no? Exacto. ¿Vale? Entonces, todo esto luego habrá que cogerlo con pinzas, a ver hasta qué punto se puede vender, pero habrá muchas de las cosas que actualmente se venden que no se podrán vender, ¿vale? Bien, requisitos de la programación de menús. Pues hay un requisito importante que es el punto número 1, que dice que los menús deberán ser supervisados, que no elaborados, esto es otro tema, supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética. ¿Quién pone ese profesional? Entonces, esos profesionales o bien lo tiene que poner el propio centro si tiene cocina propia, o si la comida de ese comedor escolar viene por vía fría o por vía caliente, ya sea cualquier catering, ese catering es la empresa que tiene que tener a ese dietista nutricionista contratado, ¿vale? Uh-huh. ¿Bien para vosotros? En principio sí que es verdad que aquí... ¿Más trabajo? Sí, más faena, pero es verdad que aquí en Aragón, según esa guía de comedores escolares que teníamos ya se estaba haciendo o se debería estar haciendo. Entonces, todo comedor escolar está supervisado su menú por un dietista nutricionista. Otro punto que es importante para mí y es que se tendrá en cuenta, tal como dice, la frecuencia de consumo para los diferentes grupos de alimentos sobre la base de la estructura tradicional de los componentes de la comida del mediodía de nuestra cultura en España. Es decir, es importante que la cultura se vea reflejada en ese menú. Nuestros platos se vea reflejado en ese menú. Importante a tener en cuenta los segundos platos. Tiene que haber más pescado a la semana, más veces, de 1 a 3 veces a la semana. Estos puntos que voy a decir dan a entender que a día de hoy no había suficiente pescado. Lo mismo con los huevos. Puede haber más inclusión del huevo semanalmente. En concreto, en el Real Decreto dice de 1 o 2 veces a la semana que haya huevo. Ahora, hago un paréntesis. El tema de los huevos, que siempre hay opiniones diferentes. Sí. ¿Cuántos huevos son recomendables a la semana? Si hablamos de una persona sana, que no hay ninguna patología previa, ni de base, se puede consumir tranquilamente un huevo al día, teniendo en cuenta que también, aparte del producto en sí, tiene que ver cómo yo cocino ese producto. Eso te iba a decir, ¿vale? Frito, cocido... No es lo mismo el frito que hervido, que pasado por agua, pero eso con todos los alimentos. Imagino que hervido, pasado por agua, mucho mejor que frito, exacto, ¿no? ¿Vale? El huevo duro para mí es un producto excelente. Coges un trozo de huevo duro con un trozo de pan y eso sacia muchísimo, ¿vale? Volviendo a estos segundos platos, como aumentamos el consumo de pescado y de huevos a la semana, tiene que haber un detrimento de la carne, que es uno de los productos que es muy alto en el consumo de esos 5 menús semanales. Entonces hay que disminuir esa carne. Sí es cierto que también hay que disminuir la carne procesada, salchichas, hamburguesas, longaniza. Esto puede existir en un menú escolar, pero cuidado con que su presencia sea muy frecuente semanalmente o mensualmente. Y hay otra cosa también importante que sobre hay la que... carne, perdona, Joana, sobre la carne, fíjate, que viene a complementar lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Hay una información que parte del análisis de las perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO para el 24-33, donde uno de los puntos que cita y nombra, es decir, visibiliza ya una caída de en torno al 5-7% en el consumo de carne en países del primer mundo. Esa es la previsión, repito, de perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO para la próxima década. Bueno, 24-33 estamos hablando de... Es decir, ya están poniendo el acento también sobre la carne y que va a haber una caída del consumo de entre el 5 y el 7%.
hablando de los comedores escolares, todos estos datos van en esa línea, en que se disminuya la carne. Y entiendo que a raíz de eso también dirán que habrá un aumento de otro tipo de proteína. En este caso, en los comedores escolares se considera que debe haber una vez por lo menos a la semana más de lo que está viendo ahora de pescado. ¿Comemos mucha carne? En general, somos más carnívoros sí, que de pescado. Pero para que estas perspectivas, cuidado, que son visibilizaciones que tienen un soporte, y el soporte es las distintas administraciones y la forma y políticas que están llevando a cabo para que la sociedad al final marque esos datos, claro. ¿no? Yo no pongo tanto... Hay una cruzada contra la carne. Hay una cruzada. Lo que pasa que yo creo que muchos mensajes o no se dan bien o no los damos bien. No se entienden bien. ¿Cuál es la idea frente a la carne? No es lo mismo una carne fresca, un filete de carne de ternera o un lomo de cerdo recién cortado en mi carnicería, a esa carne de ese mismo animal ya procesada, que es esa carne a la que tenemos que poner un poco ese filo, no a toda la carne en general. ¿Cuál es la carne peor a nivel de salud? Pues todo lo que va procesado, porque lleva carne, pero lleva otras sustancias en ese procesamiento que no nos ayudan a nivel de salud, ni actual ni futura. Entonces, no podemos poner en la misma balanza, y yo creo que este es el mensaje, a lo mejor yo desde mi punto de vista es lo que creo, el típico filete de lomo de cerdo que una salchicha de cerdo. No tiene nada que ver. Son los dos productos del mismo animal. Pongo el mismo ejemplo con el pollo, que esto lo veo mucho en consulta. Una pechuga de pollo a una salchicha o hamburguesa de pollo. No, por ser de pollo, esa salchicha o esa hamburguesa es mejor. Es de pollo, sí, pero para que sea procesado necesita unas sustancias. Primero, un porcentaje de grasa mayor, porque si no, no le puedo llamar salchicha o no le puedo llamar hamburguesa, sea de pollo, de cerdo o de pavo. Bueno, lo que es, y nos hemos salido del guión, volvemos al mismo, pero lo que está claro que hay una tendencia a lo que estamos comentando, con mensajes equívocos, y por contra hay una tendencia positiva hacia esas carnes en 3D. También, eso también. Y hace años yo creo que lo hablamos tú y yo, alucinante. Pues están haciendo carnes con impresoras. Así señora. que sí, puede ser en un futuro no muy lejano que lo veamos a nivel supermercado, quizá ya en España. Volvemos, y mejor vamos a volver porque... Esto sería para otro tema, ¿eh? También lo podemos para 3 poner encima de la mesa. Bien, aumento de pescado, aumento de huevos en detrimento de carne, y sobre todo carne procesada, pero también aumento de la proteína vegetal, es decir, aumento de mayor consumo de legumbres, o de primer plato o de guarnición. Es cierto que en España no somos tanto de guarnición con la legumbre, y los niños quizá menos, pero hay que aumentar ese consumo de legumbres semanalmente, y aquí nos indican que por lo menos 2 veces a la semana debería estar, ¿vale? Las guarniciones. Es importante que un menú escolar tenga guarniciones porque, vuelvo al punto anterior, es nuestra cultura el poner una guarnición al segundo plato, a no ser que sea un guiso que ya lleve una salsa. La guarnición de los 5 días a la semana, 3 o 4 debería ser vegetales crudos, es decir, ensaladas. Más variadas o menos variadas, pero ensaladas. Y el último día o los 2 últimos días de esos 5, pues a base de hortalizas cocidas. El típico pisto, pueden ser unas setas en temporada, cualquier cosa que sea cocida, guisantes. Pero volvemos a unos vegetales. Ahí estaríamos también hablando de la legumbre, también como también guarnición. Podría ser. Anda que no es bueno el guisante. Pero vamos a evitar el incorporar siempre unas patatas fritas o patatas cocidas, pero siempre volvemos a esa guarnición tan básica, ¿no? Entonces podemos hacer una guarnición mucho más amplia con esos vegetales. Que es más española que la guarnición de patata frita, que es más... ¿Sabes McDonald's? el fish and chips tan famoso americano? Pues en muchos comedores escolares se da muchísimo, Pues, ¿vale? O en cafeterías. bueno. Esto se da mucho. Pero esto no es nada español, quizá. No, sin duda. Vamos al último plato del menú, que sería el postre. Se recomienda que de los 5 días a la semana, 4 o 5 se dé fruta de temporada. Y el resto de días que quede, sea 1 o 2, pueda aparecer ese yogur o esa cuajada. Pero no postres lácteos azucarados tipo flanes, natillas, copas de chocolate. Esto en un menú escolar no debería estar. Que a lo mejor está. Yo no he visto menús escolares con esto, pero pues posiblemente esté, ¿vale? De manera repetitiva. Otra cosa es que un fin de curso demos unas natillas, ¿vale? En fin, es razonable. Exacto. Otros requisitos, pues bueno, pues en el comedor escolar y en las cafeterías tiene que haber agua a disposición, y en el menú escolar creo que debería ser la única bebida. Se recomienda que se dé alguna vez a la semana pan integral, incluso también la pasta y el arroz, que vaya alternándose el integral con el refinado.
Se puede variar entre pescado azul y pescado blanco, y se debe variar, por lo menos alguna vez a la semana o cada 15 días que aparezca ese pescado azul. Y las frituras, en general, sea de la hamburguesa, del pescado, de las patatas, deben limitarse mucho. Que no haya esa fritura muy recurrentemente. Por último punto, menús especiales. Bueno, pues se deberán disponer de menús especiales para el alumnado con diagnósticos médicos o con alergias o intolerancias alimentarias que así lo exijan, ¿de acuerdo? Pero siempre con ese diagnóstico médico asociado. Si no, no se va a hacer un menú especial para ese escolar. Y luego, es verdad que se deberán, según lo que pone en el decreto, disponer de menús especiales para el alumnado que lo requiera por motivos éticos o por motivos religiosos, ¿de acuerdo? Para acabar, mi punto de vista es que en el comedor escolar la comida debe ser saludable y variada dentro de lo que en nuestra cultura ofrecemos, y eso es parte tanto de la educación gastronómica que podemos dar en un colegio, aparte de todas las asignaturas que los escolares dan. Y también es salud para el futuro de esos niños. Para mí el comedor escolar tiene y debe ser un ejemplo a seguir. Se pueden dar de manera excepcional ciertos platos, pero de manera excepcional. El resto, sigamos nuestra cultura. Un pollo guisado, unos garbanzos en salsa de huevo duro, platos que típicamente son españoles. Hay muchos, hay muchísimos. Y se puede y se debe optar a eso. No tanto porque sean españoles, que también, sino porque son saludables. Más que, ¿cómo has dicho? Patatas, chips o no sé El qué. fish and chips, El famoso. fish and chips. Ay, bueno, pues... y esto tiene que ser, al final, un reflejo en la casa de cada uno, ¿no? Claro, ahí hay otro tema, hay otro melón que podemos abrir, que realmente nuestros niños, los estudiantes, comen 5 veces a la semana en el comedor escolar. Y hay muchas más veces, contando los días de vacaciones que tenemos, que comen en casa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el menú escolar es importante, darle cuanto mejor sea hecho y elaborado bien, pero es más peso lo que comen en sus casas que lo que comen en el comedor escolar. Pues está clarísimo. Ahora, si comen como tienen que comer en el comedor escolar, en fin, se les va a hacer el cuerpo. Se les va a hacer el cuerpo, porque después los chavales, hay que decirlo, es que les gustan los flanes y les gustan las patatas fritas y les gusta, que es así. Sí. Esta es la realidad. ¿A quién no le gusta un buen flan de huevo? Sí, pero bueno, un adulto ya pues un poco discrimina, dice, pues no, oye, no toca porque, pero un chaval no. Lo estamos viviendo ahora. Sí. Oye, uno no, dame 3 flanes, ¿no? O dame un plato lleno de patatas fritas con 3 hamburguesas. Es que esto es así. Exacto. En fin, pues nada, oye, me has abierto el apetito, ¿eh? A mí también. ¿Sí? Ya es hora por eso, ¿eh? Sí. Me has abierto, pero aún nos queda un rato, ¿eh? Nos quedan unos cuantos minutos. Muy bien, Joana Terés, ¿alguna cosa más? Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes, que será, pasamos del 5 de mayo al 2 de junio, es lunes. Vamos a intentar ese lunes ya tener aquí, como siempre, el primer lunes de mes, a Joana Terés, nuestra dietista nutricionista. Gracias por haber estado aquí. A vosotros. Que te vaya muy bien la vida. Igualmente. Onda Cero Cinca, una radio pegada a ti. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.